Si me permiten, vamos a iniciar agradeciendo a nombre de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, a la participación de todos ustedes a esta serie de conferencias. Hoy tenemos la cuarta y última. La jornada, cómo construir un futuro educativo más inclusivo y equitativo. Hoy tenemos el gusto, en nuestra cuarta conferencia mencionaba, hoy 11 de noviembre, escuchar a la doctora Laura Coyotzi Nava con el tema cómo implementar la inteligencia artificial respetando la diversidad, la equidad y la inclusión. Y bueno, me voy a permitir leer un, una breve semblanza de ella, quien es licenciada en Educación Especial por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestra en Pedagogía por la UPAEP, la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, Popular Autónoma del Estado de Puebla, doctora en competencias docentes en el IPESUC de Jalisco, donde obtuvo mención honorífica. La doctora Laura Coyotzi se desempeñó 14 años como docente frente a grupo en un centro de atención múltiple en los niveles de intervención temprana, preescolar, primaria y secundaria, niveles educativos que se manejan bajo el currículo oficial, haciendo los ajustes razonables necesarios para cada alumno o alumna que presenta discapacidad. Actualmente, ella es subjefa técnico-pedagógica en el Departamento de Educación Especial de Tlaxcala. Obtuvo certificación como evaluadora del desempeño y posteriormente miembro del Comité Académico del Diseño de Educación Especial por parte de Ceneval UCICAM para el diseño del instrumento de evaluación de promoción horizontal y de admisión a educación especial. La doctora Coyotzi cuenta con 2 niveles de promoción presentados por examen UCICAM, habiendo obtenido puntajes altos en la entidad. Es tutora en diferentes ofertas formativas por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, el Colegio de Tlaxcala y ENUF. Ha impartido diferentes cursos bajo el enfoque inclusivo de la nueva escuela mexicana y talleres en congresos estatales. Damos la bienvenida nuevamente agradeciendo la participación de la doctora Laura Coyotzi Nava. Dejo de compartir pantalla para dar cabida a lo que la doctora nos eh, haga favor de presentar. Y hasta Gracias. aquí su presentación. Muy amable, doctora. Adelante, cuando Mu- guste. Muchísimas gracias, doctor Luis Jesús Ibarra Manrique. Le agradezco muchísimo la invitación. Un gusto saludar también a mi compañero colega Jorge Arturo Mila. Un gusto de verdad verte, compañerito. Hemos sido compañeros durante todos los años que ya nos conocemos del doctorado y demás, y ahora viéndonos en otra área, ¿no? Entonces es un gusto saludarlos también a la distancia en un país tan bonito como es Perú. Un gusto recibirlos, tenerlos aquí, aunque sea de una forma virtual, poder compartir un poco acerca de un tema que a todos nos parece sumamente interesante y que es un tema que viene con mucho auge, o si no es que ya está, siempre he hablado de eso, em, con este enfoque de la nueva escuela mexicana, que la nueva escuela mexicana es esto, que este cambio de paradigma que se dio con el humanismo mexicano dentro de los planes y programas de estudio en México. Estos cambios de paradigma que se dan, bueno, traen consigo una serie de componentes curriculares, y dentro de ellos está uno de los ejes articuladores, que es el de la inclusión. Entonces, para México, para el país, contar con un eje articulador que ligue los demás componentes curriculares, como es el de la inclusión, la interculturalidad crítica, son dos ejes articuladores que nos permiten ver con esos lentes a todos los contextos en los que estamos, y nos permite abordar a nuestros alumnos desde diferentes perspectivas. Entonces, es muy importante, específicamente para algunos temas que existen de promoción, que existen de apreciación de conocimientos en México, conocer cómo este enfoque de la inclusión permea a todo nuestro mapa curricular, y cómo es que nosotros necesitamos ver a la inclusión desde este enfoque de la inteligencia artificial. Yo sé que de repente puede sonar un poco como que se contraponen un término con el otro, porque nosotros podríamos pensar un poco sobre cómo podemos llevar a la inclusión a ese nivel, ¿no? A un nivel en donde podamos usar a la inteligencia artificial a nuestro favor.
El objetivo de esta plática que nosotros vamos a tener el día de hoy es justamente eso, conocer cómo nosotros podemos hacer, cómo podemos hacer que la inclusión vaya hacia ese nivel, cómo podemos implementar la inteligencia artificial respetando la diversidad, la equidad y la inclusión. Todos estos, todas estas palabras que nosotros hemos venido viendo a lo largo de las diferentes reformas que se han implementado, y que ese era el tema que yo quería comentarles al inicio, que con las anteriores reformas, si bien es cierto que se hablaba de inclusión, no le estábamos dando este enfoque como actualmente se hace, ¿no? El enfoque de la inclusión, el concepto como tal, ha tenido evolución durante el paso del tiempo y ya no se ve de la misma forma la inclusión a como se veía hace 5 años, por ejemplo, porque la inclusión, al igual que otros conceptos, tiene que ir cambiando y se tiene que ir adaptando a la sociedad en la que nosotros nos vamos moviendo. Entonces, el concepto de inclusión, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en qué tiene que ver, lo ligamos siempre a un antes y un después con la integración educativa. Entonces, cuando hablábamos de integración educativa, pues ya ustedes saben todo el enfoque que conllevaba eso, ¿no? Tener al alumno pero no lo hacíamos partícipe al 100% de las actividades en el aula. Sin embargo, el enfoque de la inclusión trae consigo este cambio de paradigma, donde nos dice, bueno, ya no solo basta con que lo tengamos ahí en el aula, sino ahora tiene que participar, tiene que estar. Tenemos que buscar las estrategias para que el alumno pueda estar y no es él quien se tiene que adaptar a nosotros, sino nosotros a él, ¿verdad? Entonces, todas estas necesidades que presente mi alumno, yo como docente las tengo que solventar. Yo tengo que ver las maneras, las formas, los modos para que mi alumno pueda lograr acceder a los aprendizajes, haciendo todos estos ajustes razonables que nosotros como docentes tenemos que realizar. Entonces, si mi alumno presenta condición de discapacidad, puede presentar diferentes tipos de discapacidades, pero también podemos hablar, el enfoque de la inclusión va mucho más allá de solamente los alumnos que presentan alguna discapacidad. El enfoque de la inclusión eh, permea también otro tipo de poblaciones, muchísimas más poblaciones. Específicamente en México podemos hablar de poblaciones que hablan alguna lengua indígena, por ejemplo. Entonces, la interculturalidad crítica aunada a la inclusión, pues nos permite que este enfoque que nosotros vamos a trabajar justamente el día de hoy pueda abarcar a la totalidad de la población. No solamente a determinados alumnos y alumnas con algunas características particulares, sino que este enfoque es tan amplio, abarca tanto, tiene una gama de herramientas tal que nos permite abordar a todos nuestros alumnos desde ese panorama. Entonces, ¿qué se piensa sobre el uso de la inteligencia artificial? Es un concepto que si bien a nosotros nos parecería nuevo, no lo es, ¿no? Porque la inteligencia artificial como tal, ahorita como la conocemos, la inteligencia artificial generativa, pues sí es un término que apenas se está dando, pero la inteligencia artificial nosotros ya la veníamos viendo desde que teníamos un dispositivo, entre comillas, inteligente, ¿no? Desde que teníamos algunas otras herramientas que nos decían, pues desde los refrigeradores que ya nos dicen que le hace falta a dotar todavía o comprar, ¿no? Entonces, ya teníamos varias herramientas, ya habíamos visto que el uso de la inteligencia artificial ya se venía dando. Cuando nosotros lo vemos llegar al aula, pues es porque nosotros ya pasamos por un proceso antes y ya conocimos a la inteligencia artificial bajo otra forma. Entonces ya la veníamos viendo y de tal suerte que entonces nosotros vemos a nuestros niños chiquitos y a nuestros alumnos y los vemos con un dispositivo en la mano y decimos, es que estos niños ya nacieron con chip. Y es cierto porque ya nuestros alumnos, nuestras alumnas, ya nacieron en ese contexto del que nosotros fuimos partícipes, el cómo se vino dando. Y estos niños ya nacieron aquí. Entonces ellos prácticamente sí, ya nacieron con un dispositivo en la mano. Entonces, hicimos aquí una encuesta que dirigí específicamente a alumnos que están cursando la licenciatura. Fíjense, son dos contextos distintos. Se aplicó esta encuesta a 120 participantes. Estos 120 participantes fueron 60 de una escuela normal rural en Chiapas, son 60 alumnos de Maximaxá, y apliqué la otra parte en la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala, que es una escuela que también se dedica a la formación de docentes, pero en un contexto urbano. Ajá.
y esta otra escuela de la que les hablo, pues es en un contexto más rural. Entonces, esta encuesta que apliqué se le aplica a estos 120 estudiantes en función de cómo están usando ellos la inteligencia artificial actualmente. Se hizo básicamente, el objetivo que yo tenía para poder hacer esto era conocer cuál es ese panorama que ellos tienen sobre el uso de la inteligencia artificial porque son docentes en formación. Entonces, en teoría, pues ellos son los docentes que van a estar atendiendo a los alumnos y a las alumnas del futuro, ¿no? Estos niños que ahorita están en casita aprendiendo algunas cosas de 2, 3 años, estos docentes son los que los van a atender a ellos. Entonces, estos docentes en formación contestaron esta encuesta. ¿Y qué pudimos obtener de esto? Bueno, tenemos datos sumamente interesantes y les voy a compartir un poco. El 97% de las personas encuestadas, el 97% de estos docentes en formación, describen a la inteligencia artificial en términos positivos y solamente un 3% lo veía como una amenaza. Ahora, ¿cuáles son estas inteligencias artificiales que ellos más usan y que coincide con muchos de los estudios que ustedes se pueden encontrar en línea de cómo los estudiantes usan las diferentes inteligencias, las diferentes plataformas, las diferentes aplicaciones? Ustedes se pueden ir fácilmente a buscar qué es lo más usado, qué es lo que más el alumno usa para poder hacer y con qué finalidad lo hace. ChatGPT es conocido por el 94% de los estudiantes y usado por el 91% de los encuestados. Entonces, esto significa que 9 de cada 10 docentes de formación de estas escuelas usan ChatGPT. A Gemini lo conocen el 69%, pero solamente el 50% lo usa. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial, Gemini, al ser una inteligencia artificial generativa que es de libre acceso, porque uno no tiene que pagar para poder tenerla, al igual que ChatGPT, pero si queremos que ChatGPT funcione mejor, pues sí hay que pagar una suscripción mensual. Entonces, Gemini, a diferencia de este, últimamente ha tenido un boom, ¿no? Y ha tenido muchísimos más suscriptores, por llamarlo de alguna manera, muchos más usuarios, porque hemos visto muchos videos creados a partir de Gemini. Y este Gemini, por su naturaleza, pues es que fue creado para eso, ¿no? Para los videos, las fotos, creación de imágenes y demás. Entonces, a diferencia de ChatGPT, que ChatGPT tiene otra situación generativa que es basada en texto, en lo que nosotros le podemos decir, y ahorita lo vamos a abordar un poquito más específico. El resto de las inteligencias artificiales, Perplexity, Midjourney, DALL-E, Cloud, etcétera, permanece por debajo del 15% de conocimiento y de uso. Es decir, al preguntarles por este tipo de aplicaciones, de plataformas y demás, lo que se busca es conocer cuál es esa gama de inteligencia artificial que los estudiantes están usando. ¿Por qué solamente conocen ChatGPT y a Gemini y el resto de las inteligencias artificiales no? Bueno, es básicamente porque utilizamos o utilizan a ChatGPT para todo, ¿no? ChatGPT genera imagen, ChatGPT genera la tarea, ChatGPT genera la investigación, ChatGPT me genera esto, y no salen de esa. Y lo cierto es que cada inteligencia artificial, cada una de estas plataformas, cada una de estas aplicaciones, tiene un uso que nosotros podemos explotar. Cada una de estas no es que tenga un objetivo distinto, es simplemente que pasa como cuando tenemos diferentes tablas para picar, ¿no? En teoría todas son tablas para poder picar, pero una la usamos para el pollo, otra para la carne, otra para las verduras, otra para otras cosas, porque no se pueden usar entre sí porque se contamina la comida. Entonces, lo mismo pasa con estas aplicaciones. Nosotros tenemos a ChatGPT, a Gemini, a Perplexity, a Midjourney, a DALL-E, a Cloud, etcétera, ¿no? Para diferentes cosas. Y lo cierto es que hay que conocer para qué las podemos usar con la intención de que explotemos la máxima capacidad de cada una de ellas y sobre todo que nuestro trabajo se vaya haciendo mucho más fino a la hora de poder procesarlo y obtener un resultado. Bien, de esta población, de estos 120 docentes en formación, un 72% afirma que las personas con discapacidad pueden usar la inteligencia artificial. Nadie respondió que no, ese es un dato que me alegró muchísimo.
y el 28% eligió no lo sé. Pero esto ya es un panorama alentador, porque nos dice que si bien es cierto, no sabemos cómo se puede usar, sí sabemos que sí se puede usar, ¿no? No decimos que no de una forma tajante, simplemente no sabemos cómo lo podemos aplicar. Y es normal. Es normal porque dentro de los contextos en los que nosotros nos movemos, yo hablando de mi persona, yo podría decir que para mí trabajar con personas que presentan alguna condición de discapacidad es la regularidad, es mi cotidianidad, porque es el área en donde yo trabajo. Sin embargo, cuando un docente en formación que está estudiando para ser un docente de primaria, se encuentra con algún niño o alguna niña que presente alguna condición de discapacidad, es difícil aterrizar cómo pueden intervenir con ellos en la práctica pedagógica. Mucho más aún complejo es saber cómo le puedo apoyar, qué tengo que hacer, cómo puedo hacer para que sea más fácil la interacción, qué herramienta puedo utilizar para que este pequeño y esta pequeña accedan a ese aprendizaje esperado que yo me estoy planteando. Entonces, las alertas más mencionadas son la dependencia excesiva, esto hablando un poco sobre la ética en el uso de la inteligencia artificial. Las alertas más mencionadas son la dependencia excesiva, el 31%, y no se fueron muy lejos en el panorama, porque esa es una tendencia. La pérdida de creatividad, de autenticidad y el plagio con un 20%, seguidas de preocupaciones sobre la privacidad de datos y sesgos algorítmicos. Y aquí yo voy a entrar un poquito en controversia, porque de repente estamos muy preocupados por la privacidad de datos de nuestras inteligencias artificiales o de las plataformas, pero nos las vivimos dando nuestro teléfono celular para N cantidad de encuestas que nos piden, o si nos queremos registrar en alguna cosa, que ya nos apareció en algún comercial o alguna cosa y nos piden el número de teléfono y nosotros ahí estamos poniendo nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico que utilizamos para el trabajo, estamos poniendo nuestra foto. Entonces ahí entra mucho la ética sobre el uso de la inteligencia artificial, sí, pero que empiece desde nosotros, sí, pero que empiece desde nuestro cuidado, sí, pero que empiece con lo que yo estoy haciendo, que sea congruente con esto. Ajá. Bien, entonces, hablando específicamente de la inteligencia artificial aplicada en estos contextos educativos que atienden a personas con discapacidad, ¿cómo beneficia la inteligencia artificial a las personas con discapacidad? Me voy a centrar en 4 puntos y estos cuatro puntos son muy importantes porque nos van a dar un panorama de cómo lo podemos ir aterrizando. El primero de ellos, el primer beneficio, es la accesibilidad. Y ahorita les voy a platicar un poco sobre algunas de las innovaciones que se han ido realizando y cosas con las que nosotros que pudieran parecer de otro momento, y son situaciones que nosotros podemos aplicar en nuestra cotidianidad y que le pueden apoyar a un alumno, incluso a un alumno ciego, a un alumno sordo, a un alumno que presente un trastorno del espectro autista, por decir algunos. Eh, Estas plataformas tienen diferentes herramientas que nos van a permitir que estos alumnos accedan al conocimiento de la forma en la que ellos lo pueden hacer. Entonces, hay que aprender a usar mis diferentes plataformas y las diferentes aplicaciones que tenemos para darle esa accesibilidad a nuestros alumnos y alumnas que presentan esta condición. En cuanto a autonomía, cuando ellos usan esta aplicación, por ejemplo, ahorita vamos a hablar un poco sobre la herramienta de Live en Gemini, yo por ejemplo en la herramienta de Live en ChatGPT. Cuando nosotros usamos esta herramienta, por ejemplo, y no es una situación fuera de contexto, se hace. Cuando una persona ciega quiere cruzar una carretera, ¿no? Generalmente tiene que esperar a alguien que le apoye a cruzar la carretera. ¿A poco no estaría genial que tuvieran una aplicación o tuvieran un medio en su propio teléfono, porque siempre cargan con un teléfono, que les pudiera decir, sí puedes cruzar porque no viene un auto, puedes hacerlo ahora, puedes hacerlo lento o puedes hacerlo rápido? Eso estaría muy bien, porque eso permitiría que las personas que son ciegas puedan cruzar la carretera sin necesidad de esperar a alguien. Entonces, eso les da la autonomía. Y ahorita vamos a hablar sobre otra aplicación que le brinda a las personas sordas la posibilidad de comunicarse en una segunda lengua que es el español, con el resto de con su contexto, y que también lo hacen a través de una aplicación.
Vamos a hablar ahora sobre la personalización. Y aquí me voy a permitir hacer esta aseveración y este dictamen. La personalización es el futuro de la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a personalizar nosotros a nuestra propia inteligencia artificial para que funcione como yo quiero que funcione? ¿Qué tengo que hacer para que esta inteligencia artificial haga lo que yo necesito que haga? ¿Qué tengo que hacer para que tenga todo el panorama y me dé exactamente lo que necesito? Esa va a ser la personalización. Que yo pueda usar esta herramienta y me funcione a mí, con mis necesidades. Es como hacer un ajuste razonable en la planificación, pero en la inteligencia artificial. Ahí le vamos a llamar personalización. Vamos a hablar acerca del fortalecimiento. Y aquí el fortalecimiento lo voy a enfocar meramente en lo pedagógico, porque el fortalecimiento de nuestras áreas pedagógicas a través de la inteligencia artificial pareciera que de repente no lo podemos hacer en algunos contextos que son rurales por la falta de internet o por la falta de dispositivos. La realidad es que esto va más allá de eso. Esto va más allá de solamente ponernos a usar Paint, o esto va más allá de usar la computadora y aprender a escribir en Word. Entonces, el fortalecimiento sí va a fortalecer mi planeación, a fortalecer mi actividad, a fortalecer mi acción pedagógica, pero va más al fortalecimiento de mí como docente, enseñando a mis alumnos. ¿Bien? Aquí les voy a poner una reflexión que me gustaría que viéramos en este contexto. Dice, la observación indica cómo está el paciente. La reflexión indica qué hay que hacer. La destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Esto lo decía Florence Nightingale, la fundadora de la enfermería moderna, la que dio origen a todos estos pensamientos de la enfermería moderna. Y es una reflexión que me voy a permitir retomar porque ella hacía justamente estos pasos que nosotros necesitamos para ir aterrizando en cómo la inteligencia artificial nos va a apoyar a nosotros. Ajá. Esta observación que nosotros hacemos del contexto, saber qué necesitan mis alumnos y mis alumnas, esta reflexión que implica qué es lo que tengo que hacer yo, la destreza práctica, porque es irme a las aplicaciones y usarlas, experimentar. ¿Se acuerdan cuando nos decían, cuando éramos estudiantes y nos decían, prendan la computadora sin miedo, escriban sin miedo, no va a pasarle nada a la computadora, no es que vaya a explotar? Ah, pues lo mismo pasa ahorita con las diferentes aplicaciones y todas las herramientas que tenemos. Si no vamos y experimentamos, no va a suceder, no vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. La destreza práctica nos va a decir cómo lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque si no aprendo a usarla, si no la estoy continuamente perfeccionando, ahorita esta versión de ChatGPT que existe, el siguiente mes ya va a ser otra. Así de fácil, ¿no? Entonces va evolucionando tan rápido que nosotros nos tenemos que poner a esa altura. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar. Y aquí, eso es sumamente importante, porque cuando yo me quiero ir a usar una aplicación no es mágico. No es mágico como que yo llegue y le ponga, ¿no? Nada más un prompt y entonces me genere todo lo que yo necesito. No es así, porque la aplicación, la herramienta, no me lee el pensamiento. No viene acá y siente todo lo que yo estoy sintiendo y lee todos mis pensamientos y sabe lo que yo quiero decir. Nosotros tenemos que hacer esa personalización de la aplicación, esa personalización de la inteligencia artificial. La tenemos que contextualizar. Entonces, ¿qué necesito para que funcione la inteligencia artificial en mi auto? Primero, manifestar un conocimiento del tema a abordar. Es decir, yo escuchaba en una capacitación que dieron en el estado de Jalisco, cómo uno de los maestros, hablando acerca de las inteligencias artificiales, específicamente hablaba de Notebook LM y de Gemini. Y él decía, ustedes incluso pueden entrar a esa aplicación
pedirle las herramientas que ustedes necesitan para trabajar con un alumno con TEA, un alumno con trastorno del espectro autista. Entonces yo dije, no, 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 espérense, espérense. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque yo necesito un conocimiento del tema. No es como que yo vaya y le pida a la aplicación, sí, ponme esto, diferentes herramientas bajo el método Teach para que yo pueda trabajar con mi alumno con TEA. Ya desde ahí, yo necesito saber qué metodología tengo que trabajar con el alumno, cuáles son las necesidades del alumno, qué necesita él para poder aprender. Ya yo tengo que tener un conocimiento sobre eso. No es como que yo vaya a la inteligencia artificial, a mi herramienta, a mi aplicación, lo que ustedes quieran, vaya y le ponga, necesito esto para mi alumno tal, y nos arroje mágicamente una lista de tareas o de una lista de actividades que me van a servir con el alumno. Es muy probable, y les garantizo que va a suceder, si ustedes van a la IA y entonces le colocan este prompt, les va a dar un montón de ideas, les va a decir hasta materiales que ustedes pueden crear para poder trabajar con ese alumno o esa alumna. Claro que sí, lo puede hacer, sí. ¿Es lo que mi alumno necesita? Eso no lo podemos garantizar, porque eso solamente se da con la contextualización. Eso solamente se da personalizando a la IA. Entonces, ¿qué otra cosa necesito para que funcione? Establecer un objetivo de enseñanza-aprendizaje. Si yo ya sé qué es lo que voy a trabajar, si yo ya tengo claro qué proceso de aprendizaje voy a trabajar, qué contenido, de qué fase, qué actividad quiero que tenga inicio, desarrollo, cierre, que cada una me dé una actividad por inicio, desarrollo, cierre, que me dé, durante estas actividades me vaya haciendo una evaluación a la par, que también me vaya proponiendo algunos materiales porque este alumno tiene una situación de atención dispersa, en fin. Si yo ya tengo un objetivo de enseñanza-aprendizaje, es mucho más fácil que yo sepa qué le puedo pedir a la IA y entonces me lo dé en consecuencia. Una tercera propuesta también es escoger el recurso para soportarlo. Y eso es porque hace ratito yo les mencionaba, queremos usar a ChatGPT para todo, o queremos usar a Gemini para todo, o queremos usar a DeepSeek porque DeepSeek en su momento estuvo, boom, ¿no? En su auge. Y solamente queremos usar esta cuando hay otras más que también nos pueden apoyar en estos procesos. También es cierto que hay diferentes, que sí es verdad, estas inteligencias no tienen como un público específico, no es como que digamos, pues Notebook LM solamente es para estudiantes de preparatoria. No, no podemos decir eso, pero sí es cierto que hay aplicaciones que por su naturaleza son más compatibles para trabajar con alumnos y alumnas que estén en diferentes niveles educativos. ¿Bien? Una cuarta es delimitar los procedimientos metodológicos que facilitarán la aproximación de los estudiantes al objeto de estudio. Estos procedimientos metodológicos también implican saber nosotros que los estudiantes van a usar a la inteligencia artificial. Y entonces no podemos cegarnos, no podemos decir no la usen, es trampa si la usan, ¿no? No podemos decir que estos alumnos y estas alumnas nunca lo van a hacer. Eso no va a pasar, más bien porque esto ya pasa con todos, ¿no? Todos van a su buscador y teclean y ya incluso tú vas directamente a Google y ya te genera cierto conocimiento con la IA, ¿no? Entonces ya no es como que yo fácilmente quiera librarme de eso, ya está inmerso en todo lo que nosotros necesitamos. En el mismo WhatsApp, ¿no? Nos propone ya si puedes cambiar tu texto con inteligencia artificial. El mismo Canva ya también nos pide que si quieres cambiar tu texto con inteligencia artificial. Ya todas, prácticamente en todos los contextos en los que nosotros nos movemos, podemos encontrar que la inteligencia artificial nos quiere apoyar. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es ver las posibilidades en las que nuestros estudiantes van a usar a la CIA y entonces nosotros regular ese uso de la inteligencia artificial. ¿Bien? ¿Qué favorece el uso de estas inteligencias? Bueno, tanto el aprendizaje independiente como el colaborativo, aquí yo creo que todos podemos ver los beneficios, pero también podemos ver sus consecuencias, eso es cierto. Nuevas formas de organización docente contribuye a la generación de un aprendizaje significativo y rompe con los escenarios clásicos y tradicionales, eso ya es un hecho. Entonces, ustedes se pueden imaginar un aula
donde todos accedan al aprendizaje sin importar su condición. Pues bien, esa, esa, esta palabra que nosotros estamos viendo ahorita, esa frase, donde todos accedan al aprendizaje sin importar su condición, esa es nuestra inclusión del futuro. Esa es la inclusión a la que nosotros necesitamos llegar. Porque ahorita nosotros podemos observar que nuestros alumnos están ahí dentro de las aulas y que no todos están siendo atendidos en la forma en la que necesitan ser atendidos. Entonces, que accedan al aprendizaje sin importar su condición, eso ya nos va a dar un panorama que no solamente es, porque la inteligencia artificial no es mágica, no es la panacea de toda esta situación, también es la intervención del docente. Entonces, aquí el maestro Jorge Hernández, exsecretario de Educación Pública de ahí de Guanajuato, ¿verdad, maestro Jorge? De ahí, ajá. Eh, hacía mención que él está probando una forma de planeación distinta dentro de las aulas, donde tienen 8 líneas distintas de acción, de tal forma que no planean o no tienen una sola planeación para todo el grupo, sino que lo fueron distribuyendo en la forma en las necesidades que están teniendo los alumnos. Entonces tienen 8 líneas de acción distintas. Entonces, eso es personalización de la inteligencia. Eso es que nosotros podamos observar que nuestros alumnos aprenden y de qué forma, y entonces irlos dirigiendo sobre esas líneas. Entonces, ahí es una propuesta muy interesante también esa. ¿Por qué hablar de inteligencia artificial inclusiva? ¿Cuáles son estas principales herramientas con las que nosotros contamos? Bueno, ahorita ya en muchas de las escuelas, eh, obviamente tenemos algunas cosas de tecnología con nuestros alumnos pueden acceder. No se da en todos los contextos, eso es cierto, porque eso es una queja generalizada del cómo no, los alumnos en ciertos estados de aquí de México no tienen acceso a la tecnología, porque nos decían los maestros, no tienen acceso a luz, pues menos a computadora. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio muy interesante con los alumnos que están estudiando la maestría, egresados también de la Escuela Normal Rural de Maxamaxá, de Chiapas, y hacíamos este ejercicio de cómo ellos concebían aterrizar la tecnología dentro de sus aulas. Y fíjense, fue muy interesante observar cómo ellos no veían las limitantes en el contexto, sino todo lo contrario. Porque entonces decían, bueno, si bien es cierto que mi alumno, no todos tienen acceso a un dispositivo, pero, ¿qué creen? Con la pandemia nos dimos cuenta que sí, es cierto, todos los papás tienen un celular, todos los papás. Llámese de última generación, de la anterior generación, todos tienen un celular. Entonces, la bendita pandemia nos vino a enseñar que efectivamente todos sabíamos manejar un celular y todos contábamos con ese dispositivo. Entonces, eh, estos alumnos, los estudiantes de la maestría, hacían este análisis y decían cómo desde ellos, cómo desde su actuar pueden implementar la inteligencia artificial. ¿Cómo ellos lo podían hacer, no? Porque quienes sí cuentan con esas herramientas son ellos. Entonces, es el equivalente a que cuando decimos, hacemos un análisis en las escuelas y decimos, híjole, todo esto es problema de los padres y las mamás. No, el alumno no aprende porque si le cambiáramos de papá o si le cambiáramos de mamá, el alumno sí aprendería. Ah, bueno, pues no podemos hacer eso. No le podemos cambiar al papá ni a la mamá. Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos. Ah, pues lo mismo pasa con esto, con la inteligencia artificial. Lo mismo pasa. Si yo me centro en que el alumno no tiene acceso a computadora, no tiene una tablet, nunca va a poder acceder, ni hay luz en su comunidad, pues ¿qué creen? No se va a poder hacer. Porque ya desde ahí, tú mismo ya viste el panorama de que efectivamente así no iba a poder ser. Entonces, es, este ejercicio que se hizo fue la forma en cómo ellos pueden rescatar todo este uso de la tecnología desde ellos, cómo ellos la aterrizan en su práctica docente, cómo ellos la usan en beneficio de los niños y las niñas y una cosa muy importante, en beneficio de ellos mismos. Porque si bien es cierto, nosotros siempre buscamos que los alumnos y alumnas tengan mejoras, la realidad es que también hay muchas mejoras para nosotros como docentes. Y ahí el doctor Jesús siempre nos ha hecho mucha mención sobre eso, ¿no? El cómo darle el tiempo y su justo tiempo a lo que verdaderamente tiene valor y dejar de lado un poquito o invertirle menos tiempo a aquello que no tiene tanto valor para nosotros como la familia. Entonces, el interactuar con otras personas.
Entonces ahí el doctor Jesús era muy puntual cuando él menciona que cuando nosotros estamos poniéndole 2, 3 horas a la planeación didáctica, porque se nos daba, ¿no? Se nos daba esto de pasar fines de semana enteros planeando, como nosotros al hacer esto le restamos el tiempo a nuestras familias, le restamos el tiempo a las personas que verdaderamente son importantes para nosotros. Entonces ahí aprender a que el uso de la inteligencia artificial es en beneficio de nuestros alumnos y alumnas, sí, pero también es en beneficio de nosotros. Aquí, no sé si me dé tiempo enseñarles este video, al final se los voy a mostrar si es que nos da tiempo, porque creo que voy un poco justa, pero hablarles un poco acerca de cómo las diferentes inteligencias, las diferentes herramientas nos están apoyando en el uso de las personas que presentan condición de discapacidad. Hay específicamente el video que les quiero mostrar, es una persona que es ciega, que les voy a dejar en su canal de YouTube para que ustedes puedan entrar y echarse unos videitos con ella. Es una persona ciega que nos va diciendo cómo ella dentro de su cotidianidad va usando diferentes herramientas. Y este video en particular habla sobre las gafas Ray-Ban que le permiten con sus camaritas poder ver literalmente lo que tiene enfrente. ¿Por qué? Porque con esta instrucción que ella le da a las gafas, y le dice, si va a un restaurante, le puede poner el menú enfrente y le puede decir, léeme el menú. ¿Qué dice el menú? Y entonces esta persona le da estas gafas le dan la libertad, le dan la autonomía de que ella pueda ir a un lugar sola y no tenga que depender de otra persona para poder ir a comer a un restaurante. No tiene que decirle al mesero, sí me lee la carta para ver que de todo eso me gusta. No le tiene que pedir a alguien que haga eso. Ella con sus gafas Ray-Ban puede hacer eso. O bien, si ella hacía un ejemplo, y hace este ejemplo muy claro, llega a un parque y entonces le pregunta, oye, ¿hay alguien sentado frente a mí? Las gafas le permiten decirle quién, cómo es esa persona, dónde está sentada, a cuántos metros, qué hay enfrente, si hay más personas a un lado, si hay algún charco, hay alguna situación de agua que esté cerca de ella. Estas gafas le permiten a esta persona que es ciega hacer uso de sus espacios con autonomía y libertad. Entonces, es muy interesante cómo ella va jugando con las aplicaciones que tiene en su celular, va jugando con todas estas herramientas que le van posibilitando de ser una persona más autónoma. Entonces, eso es la inteligencia artificial en beneficio de las personas con discapacidad, respetando la equidad. Ahora, les hablaba yo acerca de cuál era esta herramienta que más usamos, la de ChatGPT. Entonces, cuando uno le pregunta a ChatGPT, y esto es algo con lo que he trabajado también bastante, el cómo, si bien es muy cierto, nosotros tenemos que ir afinando los prompts para poder darle la instrucción precisa y que nos dé lo que nosotros queremos, ¿no? Sí es cierto esto, de que hay que ir haciéndolo cada vez más preciso, cada vez más específico, pero también es cierto que hay que contextualizar. Nosotros tenemos nuestra plataforma, nuestra aplicación, nuestro ChatGPT, y lo tenemos ya descargado, ¿no? Y entonces, o cualquier otra inteligencia artificial. Lo que sí tenemos que hacer, usarlo y contextualizarlo. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Que en una sola conversación tengamos de chile, mole y manteca, sino que tengamos diferentes conversaciones para diferentes temas. Y cada una de estas conversaciones tiene que ir contextualizada. ¿Para qué? Para que nos dé los resultados específicos que necesitamos. Para que lo que nos va a arrojar en función de eso no sea lo mismo que me va a arrojar en una conversación. Por ejemplo, si yo en mi chat GPT lo tengo entrenado para que en cierta conversación me hable de una manera formal. ¿Por qué? Porque esta conversación es de mi trabajo. Entonces, yo necesito que en esta conversación la inteligencia artificial sea lo más formal posible y me hable de una manera formal y que todo lo que me dé sea así. No me puede tantear. Ajá. Entonces, yo ya lo contextualicé diciéndole quién soy, a qué me dedico, qué trabajo, cuántas horas, cuáles son mis objetivos, qué hago en mi trabajo, cómo me desempeño, cómo quiero que me vean, cómo quiero que me conciban a mí, ajá, qué tono debe de tener el oficio que estoy redactando ahí,
para que en función de eso me vaya dando los resultados que yo necesito de acuerdo a eso. Tengo otro chat que dice las tareas de mi hijo. Ahí pues necesito formalidad. Entonces, contextualizo esa conversación de tal suerte que en esta conversación ChatGPT me habla de una manera muy distinta a como me habla en la conversación con mi trabajo. Así de fácil. He logrado y se puede hacer que Chat identifique cómo te puede hablar a ti ahorita y te haga broma y cómo en otra conversación tiene que ser lo más formal posible. Y eso se logra con la contextualización, personalizando lo que necesito de cada una de estas conversaciones. Si yo le pregunto a ChatGPT en este contexto, ¿no? Yo le digo, ¿qué significa para ti entonces, después de todo lo que tú ya observaste, después de cómo yo ya te he preguntado, después de todo lo que te he pedido que me informes? Para ti entonces, ¿qué significaría contextualizarte? Y entonces ChatGPT me responde, contextualizarme en relación conmigo es básicamente darme un marco de referencia sobre ti, tu entorno, tus objetivos y tus criterios para que pueda interpretar preguntas con precisión y ofrecerte respuestas que no sean genéricas, sino pertinentes y coherentes en tu perfil. Y esto implica que nosotros, si detectamos una palabra o un concepto en esta aplicación, en esta inteligencia artificial, que no empate con lo que yo estoy trabajando, inmediatamente le digamos, este término no es, modifícalo por este y guarda en la memoria. Y entonces, ChatGPT lo que va a hacer es actualizar su memoria y nunca te va a volver a decir este término. Ya siempre va a ocupar este término. En alguna ocasión me pasó porque se hizo aquí en México, se hizo una modificación al término de debilidad visual. Entonces, ya implicaba otro tipo de población la debilidad visual. Entonces, yo tuve que hacer esa modificación y tuve que pedirle de todo lo que ya habíamos trabajado con eso durante esa conversación, me cambiara todo el término de debilidad visual, ¿no? Porque había tenido esa modificación. Entonces, eh, esto lo que nos hace, en otras palabras, es que cuando tú me contextualizas, o sea, cuando contextualizamos a ChatGPT, me traduces el mundo desde tu perspectiva, lo que haces, lo que buscas, cómo piensas, qué es lo que consideras relevante. Esta acción me permite ajustar mi análisis, el tono y la profundidad de mis respuestas para que sean útiles en tu realidad y no solo correctas en teoría. Es verdad que ya los diferentes modelos que tienen las IA nos van permitiendo hacer situaciones como, ahora quiero que sea una búsqueda rápida, no tan precisa, rápido, ¿no? Nos genera el conocimiento así. Y yo quiero que sea más específico, porque quiero que me dé artículos, porque no quiero que sean artículos en inglés, porque quiero que sean artículos solamente de revistas indexadas, porque quiero que solamente sean publicaciones médicas. Esto, esto que nosotros vamos haciendo y que sea útil para nosotros, para la profundidad del tema que nosotros necesitamos, aun cuando usemos diferentes modelos de la IA. Si lo ponemos más técnico, contextualizar sería un proceso de situarme dentro de tu marco cognitivo y situacional. Es decir, una alineación semántica y ética entre tu intención comunicativa y mi modo de procesar la información. Algo que nosotros no podíamos hacer antes, porque nosotros en Word no podemos hacer eso, ¿no? Eso no es inteligencia. Entonces, ¿qué sí es esto? Que nosotros tengamos esa intención comunicativa, le demos esa intención a ChatGPT y entonces procese la información en contexto. O dicho más simple, contextualizarme es enseñarme quién eres y desde dónde hablas, para que mis respuestas sepan de ti y no a un manual. Y es bien fácil identificar cuando un alumno o una alumna, un estudiante, hacen uso de la inteligencia artificial. ¿Sí o no? Sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque no está contextualizado. ¿Por qué? Porque no sabemos, sabemos que lo generó en 2 segundos, ni siquiera se dio a la tarea de revisar los términos, lo copió y lo pegó. Ajá. Es solamente eso, lo generan ya. Y nos podemos dar perfectamente cuenta con algunos términos que aplica ChatGPT, palabras específicas que son como de su lenguaje común y que arrojan todas las veces. Entonces lo podemos hacer, podemos ver prácticamente. Les quiero hablar rápidamente de esta herramienta del uso de Live, que también lo tiene Gemini. Esta herramienta que es el uso de Live, nosotros podemos ir directamente a eso, a ese botoncito que está, exploren la aplicación para que ustedes detecten en dónde está. El uso de Live nos permite un símil de las gafas Ray-Ban. Entonces,
Estas gafas Ray-Ban lo que hacen es ver, visualizar un poco lo que tenemos alrededor y nos dicen ciertas características. Bueno, pues este uso de light también nos permite que para una persona le pueda describir su entorno. Entonces, yo puedo con mi teléfono ahorita decirle de qué color es el termo que tengo a mi derecha. Y nos va a decir, ah, es verde con morado. Si yo le digo, tengo una libreta aquí abajo, descríbeme qué dice, me va a leer la nota que dice la libreta. Eso nos permite que una persona que necesite procesar alguna información pueda hacer solamente esto con su teléfono, leer la libreta de alguien más y entonces ya tener los datos. Porque una herramienta que tiene este Live es que puede transcribir el texto. Entonces, nosotros podemos hacer eso. Y si vamos a ponerlo en el contexto que yo les decía, si yo le pregunto y quiero cruzar la carretera, yo le pregunto, ¿puedo cruzar la carretera? ¿O puedo, qué hay enfrente de mí? ¿Hay una carretera enfrente de mí? Entonces, ¿qué me van a responder? Dice chat, si yo aplico esta herramienta de live, ¿qué me va a decir? Sí, veo hay una carretera justo frente a ti y parece que está un poco mojada porque ese día estaba lloviendo. Ten cuidado al cruzar y asegúrate de que no vengan autos. Chat, ¿viendo un auto o puedo cruzar la carretera? Todo esto por audio, ¿eh? En ningún momento estoy escribiendo, todo es audio. Parece que no viene ningún auto en este momento, pero cruza con cuidado y mantente atenta a cualquier vehículo que te acerque. Siempre es mejor estar segura antes de cruzar. Todo es audio. Y le pregunto ahí, no se distingue, ¿verdad? Viene un auto, voy a avanzar. Perfecto, avanza con cuidado y fíjate que en el pavimento mojado, si necesitas algo más, aquí estoy. Chat, ya crucé la carretera, estoy en la banqueta. Excelente, me alegra que hayas cruzado sin problemas y que si necesitas algo más, solo dime. Todo esto es por audio. Todo es audio y todo esto es una traducción de lo que pedí en un live. ¿Ah? ¿Necesito datos para poder trabajarlo? Sí. ¿Necesito tener datos en mi celular para hacerlo? Sí, en definitiva, sí. Sí, no es una aplicación que funcione nada más así, necesitamos tener el uso de los datos para poder hacerlo. Pero ya dentro de lo mucho que podríamos tener como limitante, esto ya es lo menos. ¿Qué otras tenemos más inteligencia artificial? Tenemos Gemini, DeepSeek, NotebookLM. Yo les pido que ustedes se echen un clavadito a esas para que ustedes puedan explorar. Pregúntenle a la misma aplicación, oye, si yo quisiera aprovechar al máximo tu potencial, ¿qué tendría que hacer? ¿Ah? ¿O qué puedo generar contigo específicamente? ¿Para qué eres muy bueno? Entonces ya nos va a decir, ah, yo soy muy bueno para generarte audio, video, NotebookLM nos va a decir, yo soy muy buenísimo para que tú me pongas todos los PDF que quieras sobre un mismo tema, y yo te voy a procesar todo eso en un solo documento. Ajá. Nos va a decir, NotebookLM funciona como como campos semánticos. Entonces, tenemos de esto, de esto, de esto, de esto. Lo que permite esta guía es centrarse solamente en esto y escribir sobre esto. Centrarse solamente sobre esto y escribir sobre esto. Entonces, tiene muchas ventajas. Innovar permite mejorar la práctica educativa y la docencia. Todo aquello que suponga transformar los modelos de aprendizaje con el objetivo de que los conocimientos sean más llamativos y sencillos, forma parte de una buena práctica educativa. Por último, les quiero hablar acerca de una aplicación, es la aplicación Háblalo. Esta aplicación, ustedes búsquenla por favor, es una aplicación muy, muy buena, nos funciona para múltiples situaciones y para varias discapacidades que pueden presentar nuestros alumnos. Recientemente, el Banco Santander de México, en agosto de este año, anunció la adopción de Háblalo como parte de la estrategia de atención inclusiva digital. ¿Cómo funciona? En la sucursal, el cliente con discapacidad auditiva son una persona sorda o del habla, o sea, una persona con TEA, puede ser, pero también puede tener presentar otra condición de discapacidad. Puede descargar o activar la aplicación Háblalo. Ustedes la descargan aquí en su teléfono y les pide un perfil y la descargan, ¿eh? Eso es de manera gratuita, no necesitan datos. Ahí sí no. A través de la aplicación puede comunicarse con el personal del banco mediante voz, texto, es decir, le hablan a su teléfono, lo traducen texto, la otra persona lee el texto, se lo traducemos, ¿no? O pictogramas que se reproducen en voz para que el personal lo comprenda. La aplicación incluye mensajes ya precargados que corresponden a trámites bancarios comunes, lo cual simplifica la atención.
En sucursales hay códigos QR o señalización especial para activar el servicio. La interfaz de versión banco cuando se atiende al cliente. Esta aplicación nos permite que las personas puedan llegar y tener ese acceso en una segunda lengua que es el español, las personas sordas. Sabiendo que las personas sordas, no todas las personas sordas, dominan el español en su forma escrita. Entonces, al no hacer esto, esta aplicación nos permite usar pictogramas, eso sí, lo dominan todos. Entonces, al usar esos pictogramas, tenemos este uso de la aplicación mucho más sencillo para las personas que presentan esta condición de discapacidad. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que ustedes exploren las diferentes IA, las diferentes aplicaciones, vean cuáles pueden funcionar mejor para el contexto en el que están. Usen las aplicaciones en su favor, exploren, analicen, jueguen con ellas, escriban mucho, pero sobre todo aprendan a usar en beneficio de las personas con discapacidad. Hasta aquí mi participación. Doctor, una disculpa, se me fue el tiempo, pero así es siempre. No sé si vamos a pasar a preguntas y respuestas, doctor. No, no se preocupe, doctora, es un gusto escucharla y ubicar todas estas posibilidades que nos está compartiendo. Que muchas veces, como decía un buen amigo, pues tenemos la computadora como máquina de escribir o el teléfono ahora simplemente para hacer llamadas y no ubicamos todas estas posibilidades que se tienen y que ahora usted nos comparte, nos comenta y sobre todo en el contexto en el que hemos estado trabajando, pues buscar ayudar a las personas en situación de discapacidad, buscar que se cumplan esos puntos que mencionaba, esa autonomía, ese trabajo que pueden realizar por su cuenta y quitar tanta dependencia que a veces se tiene, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Aunque nos queda poco tiempo, eh, pero si alguien quisiera tomar el micrófono, escribir en el chat, les escucharemos. Como habíamos dicho, tenemos gente de diferentes lugares, de Perú en particular, que hubo eh, una aceptación importante y no sé si alguien quisiera comentar, preguntar, aprovechar este espacio tan importante con la doctora, que como ya vimos, pues tiene una experiencia, una destacada experiencia en el tema y que pues ojalá y podamos aprovechar. ¿Algún comentario? Doctora Cecilia, sí, está levantada su mano precisamente. Adelante, doctora Cecilia. Se salió de la sala. Bueno, si alguien más quisiera comentar o, pues me parece que no, pero si Sí, nos... doctor Luis, yo de manera Ah, breve, doctor Arturo, adelante, si eres tan amable. si me permite, estaba acompañando a la doctora Laura, buena amiga, en este trayecto, en este hermoso viaje, y me queda muy claro lo que se puede hacer con las gafas de Ray-Ban. eh, em, Meta, creo que es la empresa que está afiliada a esto, y sería algo de realidad virtual. Ojalá que se pueda en algún momento, Laura, lo platicamos después, Laura Coyotzi. Yo estoy utilizando un poco de realidad aumentada y me ha funcionado en otros aspectos, inclusive en la maestría que estamos impartiendo por ahí con IPSUG y con IES y con docencia digital, en la que, atentos, la realidad virtual solamente nos va a permitir ver o traducir de manera auditiva las cosas, y la realidad inmersiva, que es la realidad aumentada, es para todos aquellos que no podemos desplazarnos. Hablo de una ingeniería industrial o de una carpintería, por ejemplo, pero que sí puedo tener el modelo en 3 dimensiones aquí junto a mí. Obvio, esto no es con gafas, es solamente con un celular típico, tradicional. Y bueno, quería compartírtelo porque dentro de las múltiples discapacidades que enfrentamos nosotros en la sociedad, algunas podremos atenderlas con realidad virtual, otras con realidad aumentada, y vamos al siguiente nivel, que es la realidad inmersiva, en la que podamos llevar a alguien que no se puede desplazar físicamente
a lo más cercano a disfrutar, ejemplo, de la playa, de la arena, las sensaciones, no sé cómo decirlo, hasta ese pequeño eh, eh, váguido que nos pueda dar en subir y bajar una plataforma para crear otro tipo de escenarios. Lo estoy aplicando yo en adultos para maestría y últimamente con adolescentes dentro del espectro autista, que me quedó claro que no todos son para pictogramas, pero con la realidad aumentada me está yendo bien, no es nada de ego, al contrario, lo comparto y lo pongo en el tintero porque pareciera que es caro y no, son completamente gratuitas. Ojalá que podamos hacer en otro momento un foro y dedicarnos a compartir con ChatGPT, con Gemini, con Claude, Notebook LM. Yo utilizo para las más Suno y me está resultando eh, por demás en beneficio. Solo eso, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias por su aportación. Sí, lo voy a tomar en cuenta para que nos pongamos a platicar en eso. Gracias. Muchas gracias, doctor Arturo. Pues vamos a tomar la palabra Y próximamente. ahora me Tendremos dieron un evento. acceso, me dieron acceso. Adelante, doctora Cecilia. Gracias, recién me han dado acceso, me cerraron con todos. Pero bueno, ahora me dieron acceso. No, solamente para felicitar a la ponente, doctora, qué bonita exposición. De verdad que aquí en el Perú todavía no tenemos ese adelanto para poder tener ese tipo de lentes para las personas invidentes, pero en realidad pienso que poco a poco vamos también a ir viendo que en otros mundos, ya más allá, pues de la tecnología llega, ¿no? Pero en realidad nos ha abierto esa puerta de esperanza para estas personas que la vida los trajo acá al mundo muchas veces al nacer nomás, o que han tenido otros trastornos durante su vida y que les haya quitado la luz de la esperanza, ¿no? De poder ver, pero sentir esa necesidad de poder escuchar, que alguien te guíe sin tener a alguien a tu lado y ser dependiente, de verdad es una maravilla. Yo la felicito bastante, tan bonita exposición, a los organizadores, doctor Luis Jesús, y también por la oportunidad que nos da de poder compartir estos momentos. Nuestros estudiantes están con ustedes, tanto nuestros colegas y personas que también hemos invitado. Me da mucho gusto de que estén, porque esto es algo maravilloso, porque no siempre tenemos estos espacios de donde nosotros juntos podamos seguir adelante. Felicitaciones y bendiciones. Muchísimas gracias. Y como decíamos, vamos a tomar la palabra al doctor Arturo, organizar algunas actividades. Próximamente tendremos un evento nacional que es de instituciones incluyentes en educación superior. Ya les estaremos mandando la convocatoria en IES. Hemos organizado algunas actividades y creo que esto que están mencionando el doctor Arturo, todo lo que comparte la doctora Laura, serán de gran valía para que se conozcan en el país y bueno, y también hay participaciones internacionales, aunque la organización es nacional, pero tenemos esas participaciones internacionales. Kenia Trujillo nos comenta, inclusive sería genial que se hicieran proyectos como el que menciona Arturo. Exactamente, es parte de lo que deseamos y gracias, Kenia. Maestra Elena Balcázar, adelante, si eres tan amable. Sí, Tienes la mano levantada, sí. no puedo prender mi cámara, me tienen bloqueada. Ay, Pero caray. bueno, no pasa nada. Qué gusto saludarte, doctora Laura, doctor Jorge, pues mi querido doctor Luis Jesús Ibarra. Qué placer estar escuchando temas tan relevantes y bueno, también agradecerle la aportación de la maestra Cecilia. Qué bonitas palabras con tanta sensibilidad y que bueno, justo esa es la palabra o el concepto más bien con el que me quedo de esta charla o de esta exposición, de que tocaste, doctora Laura, puntos bien importantes que no es nada más utilizar la inteligencia artificial y que nos lo dé mágicamente, ¿no? Las respuestas que necesitamos. Y yo creo que también el utilizar estas herramientas
con alumnos, no nada más que tengan una discapacidad o alguna condición, sino con alumnos que no las tengan, ¿no? Porque nos llevan a sensibilizar, a de verdad llegar a una inclusión, no nada más simular la integración y que los niños estén haciendo otras actividades, sino también sensibiliza a los demás y a nosotros como docentes. Tocaste en una diapositiva, inclusive lo haces con una pregunta, ¿qué necesito para que funcione la IA en mi aula? Y es pues conocer, ¿no? Tener conocimiento del tema, porque la IA también nos puede arrojar cosas que inclusive pueden desorganizar o no atender la sensibilidad con la que queremos llegar con los otros alumnos, ¿no? Inclusive nos pudiera dar información, pues, no necesaria, ¿no? La voy a manejar así. Y esto de establecer objetivos de la enseñanza, escoger los recursos y delimitar estos procedimientos, las metodologías, esta diapositiva me dio mucha luz también para podérselas llevar a mis alumnas de la escuela normal, porque yo creo que sí nos perdemos, ¿no? Entre tanta inteligencia artificial, ahí no cabe como la sensibilidad de un docente. Y doctora Laura, de verdad que tú lo tienes, el compromiso, el entusiasmo. Me encanta escucharte justo por eso. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, doctora Elena. Muchas gracias por sus palabras, qué bonitas palabras, muchísimas gracias. Doctora Cecilia del Pilar, también muchísimas gracias por sus palabras, les agradezco muchísimo. Es una gran oportunidad de poder compartir entre nosotros que estamos ahí en el trabajo de campo. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad también. Doctor Luis Jesús Ibarra, muchas gracias por la oportunidad. Agradezco mucho el espacio porque siempre es muy bueno compartir buenas prácticas. Muchas gracias. De veras, qué gusto, qué gran placer escucharla y tener todos estos comentarios de los compañeros. Y bueno, pues desafortunadamente el tiempo es implacable, nos alcanzó y nos despedimos, pero no sin agradecer precisamente este gran tema, este espacio tan importante que hoy nos comparte la doctora Laura Coyotzi con su conferencia de cómo implementar la inteligencia artificial respetando la diversidad, la equidad y la inclusión. Nos da mucha pauta, mucho trabajo por realizar y darnos cuenta de todo lo que podemos hacer. Y bueno, pues a nombre de la Asociación Sindical, como ya lo mencionábamos, de personal académico y administrativo de la Universidad de Guanajuato, se otorga la presente constancia a la doctora Laura Coyotzinaba por su participación como ponente con el tema ya referido, cómo implementar la inteligencia artificial respetando la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestra jornada de conferencias. Hoy es la última, pero ya el próximo año estaremos anunciando otro tipo de actividades en este tenor. Y bueno, la jornada con el título Cómo construir un futuro educativo más inclusivo y equitativo. La actividad de hoy, martes 11 de noviembre, muchísimas gracias a nombre de nuestra secretaria general, la maestra Claudia Lisbeth Reyes Montúfar, y a nombre propio desde la Secretaría de Inclusión y No Discriminación, que es la especificidad donde se trabaja esta actividad. Doctora Laura, compañeros de diferentes lugares que nos visitan, de la misma Universidad de Guanajuato, muchísimas gracias por todo lo que nos comparte. Estaremos pendientes de otras actividades porque seguramente habrá mucho más que compartir con ustedes. Muy amable, doctora y Doctor, compañeros. antes de que termine, Por que favor, pueda prender adelante. su pantalla para que tomen la pantalla del recuerdo y también de la asistencia, que estemos acá juntos. Excelente A iniciativa, ver sí, si por podrían prender su supuesto. pantalla. Eh, Ahí lo tenemos activado. Eh, y bueno, también, qué bueno que nos lo menciona la doctora, está ahí en el chat, todavía lo tenemos ahí y lo vuelvo a poner por si acaso. Por favor, registren su asistencia para dar cuenta de su participación. Tenemos sus correos electrónicos para compartirles lo que es la constancia presente de esta participación. Y bueno, pues ahí tenemos más agradecimientos de Nélida Julia,
bien merecido. Bendiciones, felicidades a la doctora, también de Stephanie Infantes. Y bueno, muchas gracias. Active la Ayudaron a aclarar cámara, mis doctor. dudas. Excelente ponencia, felicitaciones. Y dice, no me permite prender la cámara, nos dice Vladimir. No sé qué pasa aquí en lo técnico, pero bueno, aquí tenemos todas las referencias. Y Muchísimas ahora gracias. sí, 1, 2, 3. A ver, tome, doctor Luis Jesús. Ya 1, tenemos 2, aquí. 3, foto. Perfecto. Listo. Te los Hasta compartimos luego. también. Hasta Que descansen. mañana. Muy buenas noches. Bendiciones. Hasta muy pronto. Bye.